Hola doctora, muchas gracias por aceptar la invitación aquí al podcast. Quiero que empiece con su presentación, dónde se hizo su internado, su residencia. Cuénteme de usted. Y ahora el podcast es presentado por el Dr. Federico Rojas, cédula profesional 14065620. El podcast es meramente informativo. Consulta a tu médico. Gracias Federico, sobre todo gracias por considerarme. Estudié medicina general aquí en la Universidad Juárez del estado de Durango. Posteriormente fui al Centro Médico Nacional Siglo XXI a especializarme en psiquiatría. Por ahí tuvimos alguna experiencia en una alta especialidad en adicciones y pues bueno, a la orden. Muchas gracias. Le voy a presentar nada más un casito clínico así general. Obviamente este espacio es para el público en general, no estamos con puro médico relacionado a la psiquiatría obviamente. En un pacientito masculino que es adicto a la bebida, a las metas, a las benzos, sin especificar cantidades. El pacientito es clase baja, no tiene seguro. ¿A dónde debería de ir primero? ¿Al psicólogo, al psiquiatra, al centro de rehabilitación, a un grupo de autoayuda? ¿A dónde lo mandaría usted? Aquí hay que plantear como algunas situaciones importantes. Lo primero que se tiene que hacer en un abordaje de un paciente con trastorno por abuso de sustancias sería básicamente ver la patología o la comorbilidad médica. Habría que ver las condiciones hepáticas, hacer una historia clínica exhaustiva para ver o aclarar justamente cuáles son las sustancias que usa, la cantidad de sustancia que está consumiendo en ese momento, pero también y sobre todo si ha tenido alguna repercusión en fisiológica, ¿no? Llámese insuficiencia hepática, cirrosis hepática, arritmias cardíacas, etcétera. Entonces, lo primero sería hacer el abordaje médico de un paciente que llega a tu consulta de primer nivel para posteriormente poder derivarlo. Es importante considerar siempre la actitud que tiene el paciente ante a la búsqueda, ¿no? No es lo mismo un paciente que llega porque tiene una gastritis simplemente y por ahí encuentras en la historia que es consumidor de alcohol, a otro que llega específicamente con la búsqueda de una contención en el aspecto de las adicciones. Entonces ahí es donde se tiene que limitar. No es el tratamiento del trastorno por abuso de sustancias, no es específico del psiquiatra, no es específico del psicólogo, no es específico del médico como tal o bien de los centros capacitados para eso. Tendría que ser un abordaje siempre multifactorial, haciendo como un poco hincapié en la teoría de la patología dual. Creo que este es un tema muy interesante. Por ahí se menciona la teoría de la automedicación. Nosotros ingerimos sustancias que palian o disminuyen los síntomas afectivos o psiquiátricos que padecemos. Es así que pacientes con trastornos depresivos pueden llegar a utilizar sustancias estimulantes. Pacientes con trastornos de ansiedad pueden llegar a utilizar fármacos depresores o bien sustancias depresoras del sistema nervioso central. También lo podemos ver el consumo en pacientes con enfermedad psiquiátrica específica, por ejemplo, la esquizofrenia, en los cuales consumos grandes de tabaco pueden permitirle al paciente identificar qué voces son reales y qué voces son de contenido alucinatorio. Entonces, en base a eso tendremos que empezar como a abordar cómo vamos a plantear el tratamiento para esta persona. O sea, no minimizamos el consumo de sustancias, pero cuando yo abordo o cuando todos abordamos un paciente en abuso de sustancias, tendríamos que ver qué está generando o cuál es la ganancia del paciente a consumir, pero también cuál es qué lo motiva al consumo. Si nosotros nos enfocamos en la causa del consumo, más en el hecho mismo del consumir, podemos tener mucho mejores resultados.
Claro que sí. ¿Usted qué opina del buenas jovenazo? De que una persona se levanta bien cruda, le dicen buenas jovenazo y vámonos al anexo a la fuerza, es involuntario, pero también se entiende la parte de la familia, que está muy desesperada, no sabe qué hacer, y dicen vamos a llevarlo al anexo, quieran o no. ¿Usted piensa que esa es una buena opción como de última instancia? Que Mm, piensa que se está perjudicando más. No, de igual manera creo que tampoco se puede generalizar. Definitivamente si tienes que incluir a un programa en alguien cuyo consumo está siendo superior a lo que es capaz de metabolizar su cuerpo y puede poner en riesgo su vida con sobredosis, las ingestas que llegan a la toxicidad. O sea, ese sí es como un indicador de que tendrías que hacer un internamiento, no con el afán como de la recuperación, o sea, hay que tener como bien claro para qué es el internamiento. Uno es para la recuperación, para, digamos, desaferentarlo de toda la parafernalia que tiene que ver con su consumo, y otro para salvaguardar su vida. ¿Okay? Entonces, cuando tienes a alguien con alto potencial de hacer como una ingesta que puede llegar a la muerte incluso, pues entonces sí sería como un motivo para llevar a un internamiento, pero este internamiento tendría que ser controlado y en un ambiente médico profesionalizado, o sea, no tendría que ser en un lugar sin regulaciones y sin todas estas oportunidades de manejo de abstinencia en agudo. Recordamos que todas las abstinencias justamente generan los síntomas contrarios a las intoxicaciones. Entonces, no es como poco frecuente que ahí en centros que no tienen todas las regulaciones sanitarias correspondientes a este tipo de lugares, haya pacientes convulsionando, haya pacientes con dolor, con alguna repercusión orgánica por la misma abstinencia, y que no se detectan y pueden llegar incluso hasta la muerte, ¿no? Ujú. Entonces, básicamente es eso, o sea, tendríamos que ver primero el internamiento como una desaferentación, es el medio que lleva hacia el consumo, ¿bien? Y otra como el paciente que busca de una manera específica un internamiento para lograr recuperarse. Ujú. Entonces, este tipo de programas establecen como, primero la separación del medio que está como, o que lo pone más vulnerable al consumo. Otro, a veces desaparentarlos de la misma familia, que generan como esta dependencia y codependencia al consumo, que la misma disfunción familiar o la agresión de las familias puede llevar al consumo. Entonces esto también puede ser benéfico en algún momento, pero sí vale la pena mencionar por ahí un esquema de las adicciones que hablan un grupo de psicólogos, Prochaska y Di Clemente, que hay un ciclo, ¿no? Un ciclo en donde primero tú consideras que o niegas que tu consumo sea problemático, después precontemplas, donde pudieras ver que en algún momento tu consumo se está saliendo de control, después contemplas como tal que tienes un problema con el consumo y ya es cuando tomas acciones para querer recuperarte o no. Entonces, habitualmente esto sería como el proceso que se tiene que seguir y buscar cuál es el objetivo de tratamiento, ¿no? O qué es lo que busca la familia y el paciente, y marcar objetivos claros. Porque cuántas veces no te dicen, ¿no? Que tiene como 6 o 7 internamientos y no le ha funcionado, pero realmente el paciente no ha vivido como todo este proceso, no ha cumplido con este ciclo, probablemente esté todavía en negación o en precontemplación, entonces no ha llegado al punto donde él realmente quiere recuperarse, y esos como internamientos sirven para separarlo del medio, pero no ha introyectado que su consumo puede ser problemático en el aspecto social, laboral, familiar, incluso de salud, ¿no? Sí, como dice, hay demasiados centros de rehabilitación, anexos, que se ve mucho en las noticias, falleció tal persona porque no está controlado, no tienen pues todo el equipo multifactorial para controlar todo eso. Así es. Entonces, bueno, otra preguntita, doctora. Una vez nos mencionó el doctor Martínez, que a los dos nos dio clases, el doctor, que después de la pandemia de COVID sí va a venir otra pandemia, pero de salud mental, de enfermedades mentales.
cosa que no se ve tanto en las noticias, pero que se están reportando muchísimas muertes después del COVID por múltiples causas. Claro. ¿Cómo ve el pronóstico? ¿Cree que ya haya mejorado? ¿Vamos empeorando? ¿Cómo ve usted? Fíjate que la pandemia nos trajo varias situaciones que serían como tendríamos que ir desmenuzando poco a poco, ¿no? Ujú. El aislamiento social, el hecho de tener que convivir con tu familia, porque a veces vivimos en la misma casa, pero no es necesariamente que convivimos. Ujú. Por ahí hay algunos estudios que no tengo ahorita el dato preciso, sería como imprudente estar mintiendo. Los niveles de violencia, ¿no? Los niveles de violencia intrafamiliar que se incrementaron de manera considerable, el consumo de alcohol. No sé si recuerdas que por ahí hubo una época donde se acabó la cerveza en todas Todo. partes y estaba la gente como desesperada formando en el súper para encontrar esta bebida, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, la convivencia, el aislamiento, esto que nos hace humanos de querer convivir, compartir, salir, desahogarte, de repente ir nada más al súper porque quieres despejarte un poco, toda esa situación la perdimos, pero tuvimos que estar en casa conociendo a personas que no conocíamos, aunque sea nuestra propia familia. Los niveles de violencia incrementan, el consumo de sustancias también incrementó. Al incrementarse el consumo de sustancias, pues entonces vienen como más complicaciones dentro del ámbito familiar. Esa es como una de las complicaciones que vino inherentes a la pandemia, amén de la infección por el virus. Sí se ha demostrado, por ejemplo, en pacientes que ya tenían un deterioro neurocognitivo menor o leve, que se ha precipitado la aparición de demencias, o bien los pacientes que ya tenían un deterioro cognitivo, neurocognitivo mayor, de leve a moderado, a avanzado como su gravedad. Eso sí lo vimos en este grupo específico de pacientes. Otra cosa es pacientes con vulnerabilidad genética a depresión han debutado como depresivos, y pacientes que ya tenían como un tratamiento establecido para depresión, de repente se ha vuelto importante modificar la dosis de antidepresivos, incrementarla o incluso cambiar a antidepresivos de una familia más potente o hacer combinaciones farmacológicas. Entonces sí tenemos como estas dos variantes. Primero, los pacientes que ya tenían una vulnerabilidad y que después de la infección debutan de una manera más temprana. Y pacientes que ya tenían una enfermedad como tal, se agravan los síntomas después de. Entonces sí, realmente tenemos como un problema grave. Creo que todos mis compañeros psiquiatras que ejercen aquí en la ciudad podrán decirte que la consulta se ha incrementado de una manera muy consistente, incluso en los niños, una epidemia en ellos de síntomas depresivos, de síntomas ansiosos, y después de eso viene como el hecho de volverte a incorporar a la escuela. Con, digamos, síntomas que incluso los llamaría fóbicos. El hecho de tener de estar en tu casa, atrás de una pantalla, hacer todas tus actividades sociales y escolares ahí, y de repente tener que enfrentarte a convivir por primera vez en tu vida. Porque sí fue los niños que estuvieron en kinder, ¿no? Convivir por primera vez en su vida, un salón de clases, una demanda social importante, demanda académica también importante, y ellos estaban acostumbrados a estar atrás de la pantalla, y esto se ha generado sobre todo trastornos de angustia. Sí, claro. Pero ahorita que estamos tocando el tema de eso de niños, de adolescentes, hace poco que estuve en el servicio social, diagnostiqué varias personas menores de edad con ansiedad y depresión. Y de hecho, una vez escuché que una enfermera le estaba diciendo al paciente, después de la consulta ya con su diagnóstico, que le dijo: ¿cómo puedes tener ansiedad? ¿Cómo puedes tener depresión si tú eres una persona muy joven? Yo, la verdad, eso me causó mucha molestia, sí me enojé, no le dije nada. Ya después yo platiqué con el paciente. Pero, ¿usted cree que hay una edad fija para decir, no, usted tiene 14 años, no puede estar deprimido, no puede tener ansiedad? Claro que no. O sea, las enfermedades psiquiátricas sí tienen una epidemiología, es decir, hay enfermedades que son más frecuentes en mujeres que en hombres, como la depresión, o en hombres que en mujeres, como la ansiedad. Enfermedades como la esquizofrenia, que tiene su debut por ahí de los 15 a los 18.
pero definitivamente no podemos como ser tan cuadrados en ese aspecto. Los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos pueden aparecer en cualquier momento de la vida, aunque sí hay edades donde se presentan más frecuentemente. Esto que tú dices es importante porque incluso dentro de los profesionales de la salud todavía existe como este estigma de que si todo está bien, de que si estás casado, que si tu marido te quiere, que si bla, 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 porque estás triste. O sea, hay que entender que son situaciones endógenas, pueden contribuir desde hormonas, factores genéticos y también, por supuesto, factores ambientales, pero no significa que porque haya factores ambientales prósperos un paciente no pueda deprimirse. Ya casi para terminar, doctora, unas últimas dos preguntitas. Las enfermedades mentales son crónico-degenerativas y la gente no las tiene al mismo nivel de, por ejemplo, una diabetes, una hipertensión. Muchos no llevan control, muchos no la detectan, muchos piensan que con echarle ganas ya van a salir adelante. También el gobierno no mete presupuesto para la prevención, para el tratamiento, como para otras enfermedades. ¿Usted qué mensaje le daría a las autoridades, a las personas que minimizan pues las enfermedades mentales? Ok, yo creo que sí vale la pena como mencionar algo. Una enfermedad mental no tratada sí puede volverse crónica, pero no necesariamente tiene que ser así. Es por eso que sería muy prudente como identificar el primer episodio de la enfermedad en cuestión, llámese depresión, ansiedad, que son las más comunes en nuestro medio, y dar el tratamiento adecuado. Cuando das ese tratamiento disminuyes el riesgo de que esta enfermedad pueda cronificarse, ¿no? Lo que sí hay como características específicas de trastornos ansioso-depresivos dentro de las enfermedades crónico-degenerativas, sobre todo en diabetes, que puede tener características especiales, características un poco diferentes, con datos ciertamente atípicos y no una respuesta adecuada a los antidepresivos como en pacientes que no tienen estas enfermedades. Sin embargo, enfermedades como trastorno bipolar, como enfermedad de Alzheimer, como enfermedad de Parkinson, estas sí pueden considerarse neurodegenerativas, que tienen un trato bien determinado. En el caso del Parkinson, por ahí las vías dopaminérgicas que están sufriendo una discapacidad, por así decirlo. En el caso de la enfermedad de Alzheimer, es una muerte neuronal asociada a la proteína tau y a todas estas taupatías. Pero sí es importante ver que no es lo mismo una enfermedad crónico-degenerativa que una enfermedad mental que pueda volverse crónica y una enfermedad neurodegenerativa. Respecto a los recursos que se brindan, pues bueno, siempre, sobre todo después de esta pandemia por COVID, definitivamente nos estamos quedando cortos en las intervenciones que hacemos, pero podemos como hacerlo muy grande y pedir más presupuesto, que eso sería muy importante, pero yo me quedaría en el hecho que podemos hacer o lo que esté en nuestras manos hacer. Primero, no nulificar los síntomas depresivos o ansiosos de las personas que están a nuestro alrededor, con este comentario que dices ahí de tu enfermera. Hacer nuestra labor educativa de médico, ¿no? Ser médico tiene muchas implicaciones sociales, educativas, etcétera, pero sí, una de las más importantes es como nuestra labor del médico en la sociedad como educadores y para proporcionar información que sea adecuada. El hecho de que alguien te pregunta, oye, me he sentido triste, pues entonces dile, oye, pues hay algo que se llama depresión y que no es normal sentirlo y que no te debes sentir culpable por sentirte como te sientes, porque puede ser algo enteramente neurobiológico. O sea, este cambio puedes hacer hablando con tu enfermera y explicándole que también los niños pueden deprimirse, es donde tendríamos que empezar. O sea, si hay como muchas estrategias que han hecho otros países para intentar abordar como esta crisis de salud mental que tenemos, pero lo más importante es lo que nosotros podemos hacer en nuestra silla. Muy bien, doctor. Ya última preguntita. Hay personas que no aceptan muchas veces que ya cumplen criterios para darles tratamiento farmacológico antidepresivo ansioso y las personas no aceptan o se lo toman 2-3 días, dicen me sentí peor, me lo dejé de tomar. ¿Cómo le haría entender a ese tipo de pacientes
que hay un mayor beneficio por tomar este medicamento y que no se va a perjudicar. ¿Cómo los haría entender? Hay muchos mitos respecto al medicamento psiquiátrico, ¿no? Que vienen justamente a eso de que si ya tomas un tratamiento antidepresivo o un ansiolítico, lo vas a tomar prácticamente hasta que mueras y que vas a estar dopado, que vas a estar sedado, etcétera, ¿no? Yo creo que es bien importante clarificar en qué consiste el tratamiento, qué va a hacer en el cerebro de la persona que lo va a recibir y cuánto tiempo se considera que sería prudente que esa persona en particular lo tome. Y esto va con el afán de como romper todos esos mitos que se tienen respecto a la medicación psiquiátrica. Este es un asunto de desarrollar una buena relación entre médico y paciente, una relación de confianza, donde puedas establecer que no hay este riesgo de generar una adicción, que hay medicamentos que sirven para paliar los síntomas y otros para curarlos. Entonces, por ahí empezar a como hacer conciencia de la enfermedad. Muy bien, doctora, pues muchísimas gracias por su tiempo. Obviamente la psiquiatría es un tema bastante extenso. Ahora tocamos estos temitas. Espero que tengamos oportunidad de hablar de otros temitas en un futuro. Y pues muchísimas gracias por recibirme, por aceptarme la invitación. No, gracias a ti, Federico. Gracias por el interés en la salud mental y pues cualquier duda estamos a la orden. Muy bien, doctora. Muchas gracias. Gracias, Federico.